Can Yaman y Diletta Leotta. Otra vez la bomba. Parece que lo nuestro con esta parejita nunca se acaba, ¿verdad? ¿Y ahora, qué pasó? Porque yo juraría que los veíamos súper felices, planeando bodas, vacaciones, todo. Y de repente. ¡Zas! Ruptura. Pero ojo, aquí no ha sido un simple no funcionó. Hay tela que cortar. Lo primero que se dice por ahí, y esto lo he escuchado de 1000 fuentes, es que la cosa venía mal desde hace tiempo. Que las agendas, que las distancias, lo típico, ¿no? Pero si somos sinceros, a mí esto me huele a mucho más. A ver, Can Yaman es un torbellino. Un día te quiere comer el mundo, al siguiente está en Turquía rodando algo que ni te imaginas, y luego aparece por Italia como si nada. Diletta, por otro lado, tiene su vida, su carrera, su gente. Seamos claros, él es un personaje súper mediático y ella también. ¿Realmente podían compaginar eso tan bien como nos lo vendían? Porque yo recuerdo las fotos, los stories, todo perfecto, idílico. Pero cuando algo es demasiado perfecto, a mí ya me da cosa. Es como si estuvieran construyendo una imagen para el público, más que viviendo una relación real. ¿O es que yo soy muy mal pensada? Decidme vosotros. ¿Y ahora, qué pasa con Demet Özdemir? Ahí está el salseo de verdad. Porque claro, ellos tuvieron su momento, ¿os acordáis? Fueron la pareja de moda en Turquía. Y aunque decían que lo suyo había quedado en el pasado, en el terreno de la amistad. A ver, ¿quién se cree eso cuando Can Yaman vuelve a estar soltero? Porque el destino, o el universo, o lo que sea, parece que les da otra oportunidad, ¿o no? La gente está diciendo que Demet reaccionó de una forma súper fría. Como que le daba un poco igual todo. Pero yo, para ser honesta, creo que ahí hay gato encerrado. Imaginaros la escena. Tú tienes una relación que terminó, y de repente tu ex, con el que tuviste algo importante, se separa de su pareja actual, que además es una súper conocida italiana. A mí me picaría la curiosidad, ¿no os parece? ¿Será que Demet ha estado esperando el momento oportuno? Dicen que Demet está súper enfocada en su carrera ahora mismo. Que está eligiendo sus proyectos con mucho cuidado, que no quiere distracciones. Y eso es genial, porque es una actriz con muchísimo talento. ¿Pero creéis que está siendo sincera al decir que no le afecta para nada la vida amorosa de Can? Yo sospecho que algo le remueve por dentro. Quizás no sea amor, pero sí una especie de revancha. ¿O simplemente la satisfacción de ver que la que era su pareja ahora está libre? Lo que yo creo que está pasando es que se nos está intentando vender una historia diferente a la realidad. Mientras Can y Diletta nos mostraban su amor de película, quizás en privado las cosas se estaban desmoronando. Y ahora, con la ruptura, boom. Aparece Demet en el radar. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. El mundo del espectáculo es así, siempre buscando el próximo titular. Y la reacción de Demet, uff. Yo creo que está guardando su juego. No va a decir nada públicamente que la ponga en una posición vulnerable. Pero en privado, ¿quién sabe? Quizás ha habido algún mensaje secreto, alguna llamada. ¿Quién sabe qué salseos habrá detrás de las redes sociales? Porque a ver, pensemos un poco. Si Can Yaman ya ha tenido problemas para mantener una relación estable cuando estaba súper enamorado, ¿qué pasará ahora que se ha separado? ¿Volverá a buscar consuelo en alguien conocido? ¿Será que Demet es la opción fácil y segura porque ya se conocen? Muchos dicen que Can Yaman es un seductor nato, que le cuesta comprometerse. Y si eso es verdad, entonces la ruptura con Diletta no sorprende tanto. Lo que sí sorprende es que ahora todas las miradas se vuelven hacia Demet. ¿Se están alimentando los rumores de una posible reconciliación? ¿O es solo el público que quiere revivir una historia que les encantó? Para mí, la clave está en la discreción de Demet. Una persona que quiere seguir adelante y no tiene nada que ver, suele ser más explícita. Pero si ella se mantiene en silencio, es porque algo hay. Quizás no quiera avivar el fuego, o quizás está esperando el momento justo para hacer su jugada. Y esta actitud de Can Yaman tan impulsivo, tan de estar en todos los focos. ¿Crees que realmente está preparado para una relación seria ahora mismo? ¿O será que después de la decepción con Diletta, busca algo más tranquilo, más familiar, y ahí es donde entra Demet? Pero volviendo a la reacción de Demet, yo me imagino su cara cuando se enteró. No creo que sea indiferencia total. A cualquier persona le afecta, aunque sea mínimamente,
que alguien con quien compartiste algo importante esté soltero de nuevo. Sobre todo si ese alguien es Can Yaman, que tiene esa aura tan magnética. Entonces, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que la ruptura de Can Yaman y Diletta Leotta tiene algo que ver con Demet Özdemir? ¿O es solo una coincidencia y Demet está actuando por pura amistad? Dejadme vuestra opinión abajo porque esto está que arde.